Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, donde les ofrecemos toda la información de la Iglesia. Hoy es domingo 11 de mayo de 2014. Comenzamos. Pablo VI será beatificado tras aprobarse un milagro atribuido a su intercesión. Con él serán los 3 papas del Concilio Vaticano II los que estarán en los altares. El prefecto para la doctrina de la fe, cardenal Müller, ha acusado a las religiosas de Estados Unidos de provocación después de que éstas otorgaran un premio muy importante a una teóloga considerada herética. En Estados Unidos sigue la fuga de católicos hispanos a sectas protestantes o a la increencia, según el último estudio estadístico. Los españoles se fían más de la Iglesia católica que de los políticos, incluso que de los jueces. Además, un 30% se profesan católicos practicantes. Los anglicanos tienen ya un obispo gay que se ha divorciado de su pareja. El obispo dice estar muy contento porque así se demuestra que los gays también son normales, se casan y se divorcian. Cuando aún sigue latente la emoción tras la beatificación de Juan XXIII y de Juan Pablo II, se anuncia que Pablo VI, el papa que existió entre ambos, también será llevado a los altares. La Congregación para las Causas de los Santos ha aprobado la existencia de un milagro por intercesión del Papa Pablo VI que servirá para su beatificación. La beatificación de Giovanni Battista Montini, el Papa que concluyó el Concilio Vaticano II, será probablemente el 19 de octubre, cuando termine el Sínodo de los Obispos sobre la familia previsto en ese mes. Algunos medios italianos ya habían informado previamente de que el milagro elegido para posibilitar la beatificación de Pablo VI, entre los varios sucedidos gracias a su intercesión, era la sanación de un feto en 2001 en Estados Unidos, propuesto por el postulador de este proceso, Antonio Marazzo. El caso se refiere a la historia de una mujer que durante el embarazo descubrió un grave problema cerebral del feto y a la que los médicos aconsejaron como posible solución el aborto, pero la joven se opuso y quiso concluir el embarazo encomendándose a la intercesión de Pablo VI. Según dijo Marazzo, en 2012, a Radio Vaticano, el niño nació sin problemas y los médicos consideraron su nacimiento un hecho verdaderamente extraordinario y sobrenatural. La elección del milagro, continuó el postulador, se decidió en línea con el magisterio del Papa, que escribió la encíclica Humane Vitae sobre la defensa de la vida. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de virtudes heroicas de Pablo VI, con el que se le declaró venerable y continuó el proceso para su beatificación. El cardenal Müller, prefecto de la doctrina de la fe, ha expresado su profundo malestar a las religiosas norteamericanas por sus reincidentes faltas contra la fidelidad a la doctrina de la fe católica. El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha acusado a las religiosas de Estados Unidos de no acatar la agenda de reformas ordenada por la Santa Sede. El cardenal asegura que las responsables de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, LCWR, están ignorando los procedimientos para elegir a los conferenciantes que participan en sus asambleas y cuestiona si los programas de dichas asambleas se están utilizando para promover la herejía. En un encuentro con la presidencia de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas celebrado en Roma el pasado 30 de abril, el cardenal ha asegurado a las religiosas que la elección de los oradores de la conferencia anual y el material impreso que ponen a disposición de sus miembros, así como su actitud ante errores doctrinales evidentes, le lleva a cuestionar si LCWR tiene verdaderamente la capacidad de verdad de sentir cum ecclesia, sentir con la Iglesia. El purpurado es especialmente crítico con la promoción de las teorías que defiende Barbara Marx Hubbard, presidenta de la Fundación para la Evolución Consciente, incompatibles con la fe católica, porque conducen casi necesariamente a errores fundamentales respecto a la omnipotencia de Dios, la encarnación de Cristo, la realidad del pecado original, la necesidad de salvación y el carácter definitivo de la acción salvífica de Cristo.
El cardenal acusa a las religiosas de no permitir siquiera que haya una contrarréplica a los ponentes que participan en sus conferencias anuales cuando se alejan de la doctrina de la Iglesia. Por otra parte, el purpurado responde a las quejas de las responsables de la LCWR que consideran como una sanción disciplinaria la participación del delegado pontificio en la elección de conferenciantes. El cardenal explica que, por el contrario, dicha participación es una muestra del interés de la Santa Sede en dialogar con las religiosas para ayudarlas a estar en comunión con la fe de la Iglesia. El cardenal Müller pone el siguiente ejemplo de lo que no puede ocurrir. Un ejemplo podría ayudarnos en este momento. Me entristece enterarme de que ustedes han decidido conceder el premio al liderazgo extraordinario durante la asamblea de este año a una teóloga criticada por los obispos de los Estados Unidos, debido a la gravedad de los errores doctrinales de sus escritos. Es una decisión que será vista como una provocación abierta contra la sede y la evaluación doctrinal. No solo eso, sino que aleja aún más a la LCWR de los obispos. Aunque el purpurado no da el nombre de la teóloga, se trata de Elizabeth Johnson, profesora de teología en la Universidad de Fordham, institución académica de la Compañía de Jesús en Nueva York. Johnson fue objeto en marzo de 2011 de una nota por parte de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe asegura ser consciente de estar hablando sin rodeos. Me di cuenta de que estoy hablando con bastante franqueza sobre este asunto, pero lo hago sabiendo que no hay ninguna otra forma de interpretar la decisión de otorgar este premio, ni dentro ni fuera de la Iglesia. Cada vez son más los latinos que abandonan la fe católica para profesar el protestantismo en Estados Unidos, aunque todavía la mayoría se confiesa fiel a la Iglesia Católica. Según un estudio publicado por el Centro de Investigación Pew, el número de latinos estadounidenses que se consideran a sí mismos católicos descendió un 12% en los últimos 4 años, ya que muchos se sienten atraídos por el pentecostalismo o abandonan la afiliación a esa religión sin abrazar otra. La encuesta, realizada entre 5.000 ciudadanos hispanos, revela de hecho que 1 de cada 4 latinos dice que fue católico, pero que ya no sigue practicando esa religión. El estudio sugiere que estas tendencias muestran una polarización religiosa entre la comunidad hispana y la mayoría cada vez menor de los católicos hispanos se sitúa entre 2 grupos crecientes, protestantes evangélicos y los agnósticos, que están en los extremos opuestos del espectro religioso de Estados Unidos. Los latinos se están pasando cada vez más del lado católico al lado protestante, pero a la vez otros muchos están abandonando la Iglesia para irse a la increencia, lo cual responde al aumento demográfico sustancial de la comunidad latina en el país, que ahora incluye a unos 35,4 millones de adultos. El 55% de los hispanos del país se identifica como católico, lo que supone alrededor de 19,6 millones de adultos latinos, mientras que el 22% son protestantes, con un 16% de evangélicos y un 18% que no están adscritos a ninguna iglesia. El Centro de Investigación recuerda, no obstante, que la proporción de hispanos católicos ha estado en declive durante al menos las últimas 2 décadas. Pero en 2010, una encuesta similar de esta misma institución encontró que 2/3 de los hispanos, 67%, eran católicos, y ahora apenas superan la mitad, un 55%. A pesar del secularismo, la Iglesia Católica conserva en España un firme apoyo. Es más valorada que los políticos, los sindicatos o incluso que los jueces. La Iglesia Católica ofrece más confianza a los españoles que el Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos y el Consejo General del Poder Judicial, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ante la pregunta ¿qué grado de confianza tiene usted en una serie de instituciones, utilizando una escala de 0 a 10 en la que 0 significa ninguna confianza y 10 mucha confianza, la Iglesia Católica obtiene una media de 3,39 puntos. De esta forma se sitúa por encima del 1,89 de los partidos políticos, del 2,45 del Gobierno,
del 2,51% de los sindicatos, del 2,63% del Parlamento, del 2,94% de las organizaciones empresariales, del 3,31% del Consejo General del Poder Judicial e incluso del 3,35% del Tribunal Constitucional. Por otra parte, el 68,8% de los españoles consultados se define como católico. Además, un 1,9% de los encuestados se declara creyente de otra religión, frente a un 16,4% de no creyentes y un 9,7% de ateos. En cuanto a la asistencia a misa, sin contar bodas, comuniones o funerales, un 1,7% dice asistir varias veces a la semana, unas 700.000 personas, un 13,3% casi todos los domingos y festivos, un 9,3% alguna vez al mes y un 14,5% varias veces al año. El conjunto de estos datos dice que los católicos practicantes con mayor o menor intensidad suponen el 37,1% de la población, mientras un 60,3% asegura no ir casi nunca a misa. El primer obispo anglicano que se casó con un hombre se ha divorciado. Los anglicanos baten un nuevo récord y dan un paso más para tener absolutamente de todo. Jim Robinson, el primer obispo gay de la Iglesia Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana, ha anunciado su divorcio. El anuncio se hizo público mediante un comunicado de la diócesis de New Hampshire. Como pueden imaginar, son momentos difíciles para nosotros. No se trata de una decisión tomada a la ligera o sin mucho discernimiento, escribió Robinson en una carta. Robinson explicó su postura sobre el matrimonio y el divorcio con más detalle en un artículo en el Daily Beast. Como defensor de la igualdad de derechos entre el matrimonio y las uniones de gays, es al menos un pequeño consuelo para mí saber que, como cualquier matrimonio, las parejas de gays y lesbianas están sujetas a las mismas complicaciones y dificultades que afrontan los matrimonios entre parejas heterosexuales. Nacido en 1947, Robinson se casó en 1972 y tuvo 2 hijos con su mujer, de la que se divorció en 1986. Alrededor de 1989 inició su relación con Mark Andrew. Fue elegido como obispo por la diócesis de New Hampshire, en medio de un gran debate durante la Convención General de la Iglesia Episcopaliana de 2003. Grupos conservadores de la comunidad anglicana se opusieron a la ordenación de obispos homosexuales. Asumió finalmente el cargo el 7 de marzo de 2004. En 2012, la Iglesia Episcopaliana, los anglicanos de Estados Unidos, votó a favor de que los obispos pudieran permitir a los sacerdotes bendecir matrimonios homosexuales. Robinson se jubiló en enero de 2013, afirmando que lo hacía por las amenazas de muerte en su contra y porque el escándalo que generó su designación le había afectado tanto a él como a su feligresía. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la beatificación de Pablo VI. Me ha llenado de una gran alegría la noticia de que ha sido aprobado como auténtico un milagro debido a la intercesión del Papa Pablo VI, el Papa Montini. Y me ha llenado de una gran alegría porque creo que es un Papa al que la historia no le ha hecho todavía la debida justicia, y eso lo está supliendo Dios, aceptando su mediación, su intercesión para crear, hacer Dios milagros. Creo que la historia no ha sido justa con Pablo VI y me parece que ha sido un gran papa con una actuación decisiva, importantísima, desde luego para la Iglesia contemporánea. Pablo VI sucedió en el pontificado a Juan XXIII, ya hoy San Juan XXIII, y había sido hasta ese momento, cuando fue elegido papa, arzobispo de Milán y anteriormente prosecretario de Estado con Pío XII. Un hombre sabio, un hombre realmente muy culto, muy inteligente, pero también un hombre muy bueno. Un hombre que, no cabe duda, tenía su naturaleza, su carácter, como todos, y que le costaba trabajo en determinados momentos
tomar decisiones, pero que no dudó nunca cuando hubo que defender el dogma católico o la moral católica, como por ejemplo cuando publicó la encíclica Humanae Vitae. Un hombre de una vida intachable, aunque algunos quisieron manchar su memoria. Un hombre que se enfrentó, le tocó gobernar la Iglesia en uno de los momentos más difíciles de todo el siglo XX. Él, cuando es elegido Papa, se había celebrado ya la primera sesión del Concilio Vaticano II, había sido convocada por Juan XXIII, pero él había muerto, Juan XXIII, apenas un año después de iniciado el concilio. Él coge la Iglesia en un momento en que ya empezaba la convulsión. Después de aquella primera sesión se veía claro que había una mayoría de obispos que querían reformas en la Iglesia que quizá podían haber entrado en enfrentamiento con la historia anterior de la Iglesia, y el Papa Pablo VI, con una gran delicadeza, pero también con firmeza, con mucha inteligencia, le hacía llegar a los representantes de esa mayoría, llamémosle así, progresista, conciliar, le hacía llegar sus mensajes. Si el documento que están ustedes preparando sale a la luz, yo no lo voy a firmar. Con lo cual, efectivamente, el concilio puede aprobar y hacer públicos los documentos que quiera, pero si no están firmados por el Papa, no son válidos, con lo cual se va a un enfrentamiento abierto, público, a una ruptura. Esta actitud prudente, delicada, firme de Pablo VI sirvió para que el Concilio Vaticano II se hiciera con unos documentos de consenso que fueron válidos y útiles para la inmensa mayoría de los católicos. Ahora bien, muy poco después de acabado el concilio, había que aplicar esos documentos, había que aplicar la reforma que el concilio quería, y ahí ya se vieron inmediatamente los problemas. Fue el sínodo convocado para analizar los 25 años del concilio el que dijo que el posconcilio se había llevado a la práctica con luces y sombras, y el Papa Benedicto XVI habló de una aplicación del concilio en determinados casos en un sentido de ruptura con la tradición y no en un sentido de continuidad, que es lo que tenía que haber sucedido. Pues bien, todo eso le tocó padecerlo, afrontarlo, sufrirlo el Papa Pablo VI. Por eso creo que va a ser beatificado, si Dios quiere, debido a este milagro, pero creo que tendría que ser considerado un auténtico Papa mártir, aunque no derramara su sangre. Le tocó muy duro, fue un ejercicio, su pontificado, de llevar la cruz de Cristo por amor al Señor y por amor a la Iglesia. Quizá por eso, en el año 72, en aquella famosa homilía, nada menos que en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, bueno, el 29 de junio en Roma, él dijo que el humo del infierno se había infiltrado dentro de la Iglesia, y añadió: ya la mayoría no confía en la Iglesia, confían en cualquier profeta, dijo, que les muestra un camino que no es verdadero, un camino hacia la felicidad. El Papa Pablo VI guió la Iglesia hasta su muerte en aquel verano del 78, cuando muere y es elegido enseguida Juan Pablo I, que duró un mes, y después Juan Pablo II, que afortunadamente pudo tomar las riendas de la Iglesia y pudo hacer frente a los problemas que había y conducir la Iglesia hasta el tercer milenio. Pablo VI nunca perdió la esperanza. No fue un papa que se rindió, fue un papa que en medio de las dificultades se mantuvo unido al Señor, firme en la defensa del dogma y de la moral católicos, y fue un papa que, a pesar de esas dificultades, confió siempre en que Dios nunca iba a abandonar a su Iglesia. Si bien, como he dicho, le tocó muy duro, fueron los años de las secularizaciones masivas de sacerdotes, de religiosas, de religiosos, los años en que el secularismo entraba a saco, apoderándose de naciones
hasta ese momento abrumadoramente católicas, los años en que comenzó el gran éxodo, por ejemplo en Latinoamérica, de católicos hacia las sectas o hacia la increencia, a pesar de eso, fue un papa que se mantuvo firme, que confió, que tuvo esperanza en la fuerza de Dios y que por eso ahora va a ser elevado a los altares. Él no sabía que poco después de su muerte llegaría Juan Pablo II, pero Dios sí que lo sabía. Así que bienvenido esta noticia del milagro gracias a la intercesión de Pablo VI, bienvenido porque nos ayuda a todos a valorar lo que debe de ser la aplicación auténtica del Concilio Vaticano II, tal como la quiso San Juan XXIII, tal como la quiso el futuro beato Pablo VI, tal como la quiso el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto. Eso es lo que nos tiene que importar y no perder nunca la esperanza en que Dios guía a su Iglesia a pesar de las dificultades que en algún momento pueden existir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta aquí el informativo de esta semana. Si desean estar informados de todo lo que va ocurriendo en la Iglesia, les invitamos a que visiten nuestra página web de apologética católicosonline.org. Les esperamos aquí la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.